Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén disfrutando la jornada. Fueron días de mucho trabajo para poder llegar a esta instancia. Estamos muy contentos de que puedan compartir el primer y segundo día del Festival de Innovación Educativa con nosotros. Y en este caso, en particular, Lucía Feinbaum nos acompaña. Ella es especialista en crianza y ciudadanía digital. Y quiero aprovechar este momentito también para hacer algunos avisos parroquiales que desde el Ministerio de Educación trabajamos muchísimo en este sentido. En primer lugar, es un gran momento para retomar lo que salió este año, que fue la resolución de regulación de uso de celulares en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Una normativa que es oportuna también volver a pensarla a la luz de lo que nos presente Lucía. Y también contarles que a partir de hoy tienen los cursos abiertos de educación digital en mi portal maestro, ¿sí? El portal del campus virtual de Escuela de Maestros. Particularmente desde allí van a poder anotarse a los cursos virtuales de la Gerencia de Educación Digital. Ya más de 3.000 docentes se anotaron en el curso de regulación de uso de celulares y algunas estrategias que estamos llevando a cabo. Así que es una gran oportunidad para que los puedan ver. Si se sienten motivados, que seguramente será después de la charla de Lucía, bienvenidos al portal de mi escuela de maestros para que ustedes puedan continuar con su formación después de hoy. Así que muchas gracias. Gracias, Lucía, por acompañarnos. Y bueno, te doy la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que estoy muy contenta de estar acá, es hermoso el espacio y poder, a mí lo que más me gusta en general es estar con docentes. Lo que más hago en mi diaria, de hecho vengo justamente ahora de una escuela, hace 15 años trabajo temas vinculados a los derechos de los chicos en Internet, a cómo cuidarlos en esos entornos digitales y dirijo la consultora Bienestar Digital, donde vamos mucho a escuelas, les decía justo vengo de una recién, y me siento como pez en el agua, así que estoy muy contenta de estar junto con ustedes. La idea es que podamos pensar en conjunto, ¿no? ¿Qué está pasando con nuestros estudiantes que obviamente nacen en un entorno digital y que muchas veces eso nos genera cierta sensación de descolocamiento, ¿no? De cuál es nuestro rol, cuál es el rol de la escuela en este contexto. También pensando en el presente y en el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos y hacia dónde va la escuela que queremos que vaya. Si tenemos ese equilibrio entre seguir la corriente de lo que proponen las tecnologías digitales, hacer contracorriente o dónde equilibrar, ¿no? Cómo posicionarnos en una escuela que está a la altura de lo que los chicos necesitan. Así que yo traje una presentación pensando un poco en eso, ¿no? Pensando en las transformaciones sociales que estamos viviendo, en cómo eso impacta en nuestros estudiantes y empezar a pensar firmemente el rol de la escuela, que es desafiante, pero que creo que es de los pocos lugares donde tenemos esa linda posibilidad de empezar a pensar con más profundidad cómo queremos que nuestros estudiantes también vivan su presente y su futuro. Entonces, hablar de subjetividades, ¿no? De nuestros chicos, de nuestras chicas, desde el nivel inicial y secundario, que claramente están atravesados por las pantallas, pero que me parece interesante, y es algo de lo que planteo en esta conversación, entender que no tiene que ver con un reduccionismo de las pantallas, ¿no? Hay una época que estamos viviendo y no se puede salir de la época, ¿no? La época es esta y el tema es qué hacemos con esta época y qué hacemos desde la escuela. A mí me gusta una idea que me parece que es potente, de bueno, la tecnología vino como si fuese un río bien cargado, ¿no? Y desde la escuela estamos parados viendo ese río venir y en general pienso que tenemos tres opciones, ¿no? Debe haber muchas más, como siempre. Una es que el río nos pase por al lado y que hagamos que esto no existe y nosotros seguimos con la escuela como hasta ahora. Otra es que nos pase por arriba, ¿no? Y que no sepamos qué hacer con esto. Y creo que la que tenemos que construir es ser cauce, ¿no? Es decir, bueno, ¿para dónde va, no? ¿Qué dirección le damos a ese río? Y ahí tenemos un montón que trabajar. Lo primero que a mí me convoca cuando pensamos en nuestros estudiantes de todos los niveles y las pantallas es la soledad. No sé si ustedes coinciden. Yo creo que estamos ante un momento donde los chicos están muy solos. Solos en los entornos digitales, solos en otros entornos también. Estamos por primera vez viendo chicos con muy poco tiempo compartido en casa. Y vuelvo a esta idea epocal, porque también tiene que ver, yo trabajo mucho con las familias, ayudando a las familias a pensar el uso de pantallas en casa, y también genero empatía, ¿no? Soy mamá
Y entiendo que es una época muy difícil para criar, ¿no? La época también nos invita constantemente a estar hiperproductivos, a tener muchos trabajos, sea por necesidad económica, sea por mandato de la época, de estar todo el tiempo a mil, y está quedando poco tiempo en las familias de compartir. Me dicen docentes de nivel inicial y docentes de primer ciclo de primaria, no sé si alguien coincide, bueno, chicos que por ahí no conocen juegos de mesa clásicos, ¿no? Que si la escuela no los trae, no aparecen, ¿no? Como que hay desconocimiento y eso habla por ahí del poco tiempo en casa. El juego aparece, después lo vamos a ver, como un proyecto educativo, ¿no? Ya no como una herramienta simplemente, sino como instalemos el juego porque los chicos están sin saber cómo empezar a jugar. Y esto, bueno, esta idea de soledad, que en muchos países incluso empieza a hablarse de la OMS habló, ¿no? De una epidemia de soledad. Hay países nórdicos que tienen ministerios de soledad y que tienen que ver mucho, ¿no? Con un mal de época. Este individualismo, esta idea tan solitaria del consumo solitario y efímero, a veces nos deja esa sensación y especialmente Internet se empieza a configurar en el imaginario de los chicos desde el nivel inicial como un espacio donde no hay adultos, ¿no? Es un espacio de libertad, entre comillas. Nosotros sabemos que esa libertad no es tal, que en realidad hay reglas bien claras impuestas por las plataformas digitales, pero que pareciera que como no hay un Estado regulando y como no hay un adulto limitando, hay libertad. Y también uno empieza a ver que pareciera como que si fuese, a mí me gusta pensarlo como el mundo de los juguetes de Pinocho, ¿se acuerdan? Como que parecía ese lugar seductor donde no hay adultos, no hay obligaciones, nadie me mira, y eso se empieza a gestar, lo vemos en la primera infancia, ¿no? Claro, porque las pantallas en general en la primera infancia las proponemos las familias, mucho antes de la escuela, ¿no? Ahí las familias, muchas veces colapsadas por la demanda de los más chiquitos, damos pantallas básicamente para pagar un poco esa demanda, y en ese dar pantallas para pagar esa demanda desaparece el rol adulto y se inicia un camino que en general después cuesta desandar, donde, bueno, la pantalla es un lugar donde se prende y ya no hay adultos, y después cuando el tiempo crece todos nos empezamos a preocupar, desde la escuela, las familias, instituciones, qué hacemos con estos chicos hiperconectados, que no nos cuentan nada de lo que hacen, que sienten que no nos están pidiendo ayuda, que se encriptan, y en realidad es algo que empieza mucho antes. Entonces yo creo que mucho de lo que vamos a hablar gira en torno con esta idea de soledad. De la pregunta también de quién está ejerciendo las tareas de cuidado en estos territorios digitales, tanto desde la escuela como desde las familias y como desde los centros de formación, de educación no formal. Bueno, ¿quién está al mando, ¿no? ¿Quién está dándole este cauce que decíamos? Y les traje algunas estadísticas para entender un poco lo fundamental de que desde la escuela podamos empezar a ser guía, ¿no? Que podamos tomar decisiones y entender la importancia de que eso así suceda. UNICEF, yo tuve la posibilidad de ser miembro del equipo de expertos de este estudio, que es muy importante, después lo pueden buscar, lo podemos compartir, se llama Kids Online Argentina 2025. Es un estudio que UNICEF hace en diferentes países para entender cómo están viviendo los chicos de ese país sus experiencias digitales. Es una encuesta que se hizo a más de 9.000 chicos en toda Argentina, de entre 9 y 17 años. Y hay obviamente mucha información. Yo les traje algunos datos que me parecieron relevantes. Algunos los habrán visto por en algunos medios. Este es el primero, que fue el que más tuvo repercusión, que habla de que en Argentina la edad promedio del primer celular propio es 9 años y medio. No sé qué les parece. ¿Poco? ¿Esperable? ¿Está bien? Levante la mano quien cree que es prematuro. Bien. ¿Hay docentes de cuarto grado, tercer grado, quinto grado? ¿O que tengan a cargo por sus equipos directivos chicos de estas edades? Primaria, cuarto, quinto grado. ¿Ven? Esto se replica. ¿Ven chicos ya con celular? Más chicos también. Bueno, sí, yo lo veo también. Yo desde tercer grado empiezo a ver, obviamente depende mucho del contexto, chicos con un primer celular, con grupos de WhatsApp en el grado. Hace 2 semanas en una escuela, unas chicas nos contaron de cuarto grado que en su grupo de WhatsApp circulaba pornografía, que los varones del grupo ya estaban circulando pornografía, o sea, que hay un uso ya muy asiduo. Es interesante porque UNICEF, yo les decía que encuestó chicos de 9 a 17, y los adolescentes actuales de 15 a 17, solo un 20% tuvo un celular antes de los 10 años. O sea, hoy tenemos chicos de 9 a 11 que el 83% tienen un celular propio en todo el país, pero los adolescentes solo un 20%. O sea, es una tendencia que viene a la baja. Y sumo algo quali, que vemos mucho en las escuelas, y que estos adolescentes actuales,
cuando uno indaga, aquellos que tuvieron un celular a muy corta edad, mucho vinculado a la pandemia, ¿no? Estamos viendo chicos que tuvieron primer grado o sala de 5 en pandemia o segundo grado. Entonces, bueno, los planes a veces familiares tuvimos que pasar un plan Z. Pero estos chicos en general, mi percepción, y lo estamos hablando mucho este año, es que no tienen una mirada de aprobación por haber tenido un celular a tan corta edad. Me dicen, no estuvo bueno. Vi contenido perturbador, me doy cuenta que inicié un vínculo que ahora me cuesta mucho más deshacer. Es decir, que estos chicos crecen y no lo ven como algo bueno en general. Después podemos pensar qué hacen en Internet, algunos datos de qué están haciendo que trae este estudio. Los más chiquitos, porque uno dice, bueno, inician a los 9 años y medio, se puede controlar, es fácilmente controlable, pareciera que más o menos, porque un 60% usa redes sociales todos los días. Sabemos que en los papeles las redes sociales están permitidas para mayores de 14, pero más allá de lo que esté permitido o no, y que sabemos que no se aplica en la práctica, estamos ya generando un consenso de que realmente en la infancia nada de lo que proponen las redes sociales es significativo, ¿no? O sea, no hay nada que un niño durante su infancia pueda generar como algo interesante en redes sociales, por dos grandes motivos. Por un lado, por la fragmentación de la atención que propone y que seguramente ustedes estén tomando nota, ¿no? Cómo afecta el contenido que consumen en su capacidad de concentración profunda. Y también por la cantidad de invasión de lógicas de mercado adolescente, ¿no? Estamos viendo como un gran emergente, quizás un poco más con sesgo de género, a las chicas de 8, 9, 10 años, muy invadidas por prácticas de consumo adolescente que mucho tiene que ver con los influencers. Y después también un dato que nos preocupa, esta semana de hecho hubo una noticia que se difundió mucho respecto de casos de grooming en Roblox, por ejemplo, y en este estudio aparece que el 13% de los chicos de 9 a 11 que tienen un celular propio juegan con personas desconocidas. Yo estoy segura que este número es mucho más alto, porque cuando yo consulto en los colegios, en 4º grado, 5º grado, y uno hace, ¿no? Como primero la pregunta medio checklist, ¿hablas con desconocidos? No. Que seguramente lo que las familias también preguntan. ¿Y con quién jugás cuando hablas online? No, bueno, con mis amigos del grado y también con unos chicos que van a un colegio acá cerca. ¿Y cómo sabes? Porque me dijeron que van a un colegio acá cerca, ¿no? Entonces, esta a veces sobreestimación que tenemos sobre sus conocimientos digitales, muchas veces tiene que ver con estas ideas de autocuidado. Que un chico sepa usar Roblox no implica que se sepa cuidar en Roblox, ¿no? Son dos carriles completamente diferentes y volvemos a esta idea de soledad. También aparece un poco más en los adolescentes estos datos que son interesantes para entender de nuevo el rol de la escuela, para problematizar los contenidos que consumen. UNICEF les preguntó, esto sí se los preguntó específicamente a los chicos de 11 a 17 años, ¿qué ven diariamente? Bueno, un 67% ve diariamente formas de bajar de peso, una cifra que sube al 77% en las chicas, con un claro sesgo de género, que es lo que el algoritmo les muestra, ¿no? Entran a redes sociales, entran a plataformas de entretenimiento y es lo que les aparece. Después sigue un tema del que nos cansamos de hablar el año pasado, por ejemplo, apuestas online, ¿no? Un 64% de los chicos ve a diario influencers específicamente que les hablan de cómo ganar plata fácil. Esto no es excluyente de apuestas online, pero obviamente es protagonista, pero aparecen cursos que son muchas veces estafas, ¿no? Estafas piramidales, cursos que al final no les enseñan nada, pero donde les empiezan a motivar la idea del millonario como algo casi fuera de contexto, incluso ponen en jaque el para qué querrían ir a la universidad, explícitamente, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar en la universidad si yo gano $10.000 por mes y solamente hago contenido en redes? Bueno, aparece mucho discurso de odio, discriminación, pornografía, uno de los temas que más nos preocupan, ¿no? Acá aparece que el 53% de los chicos ve a diario o muy frecuentemente material pornográfico. Es un tema que nos inquieta especialmente porque sabemos que el tipo de pornografía al que están accediendo es pornografía muy violenta, misógina, totalmente en contra de lo que uno querría desde la ESI, no hay consentimiento, ¿no? No hay historia, no hay amorosidad. Es un contenido que imita un poco las lógicas de las plataformas, en donde en los primeros 3 segundos tiene que haber un contenido muy fuerte para que la persona se enganche, y lo están viendo desde los 8 años. ¿Sí? Y esto, de hecho, lo corroboramos, aparece mucho. Entonces, bueno, cuando uno piensa cuál es el rol de la escuela, entre otras cosas, tiene que entender los enormes desafíos que aparecen sobre todo en la navegación solitaria, ¿no? Y por último, dentro de este estudio, que me parece interesante, para también como un tema para empezar a trabajar, les preguntaron por la autopercepción de consumo problemático, que es algo que yo este año estoy viendo con mucha fuerza, como nunca.
Antes quedaba en el mundo adulto esta preocupación respecto de nuestros usos digitales. Este año lo empezamos a preguntar mucho y acá lo corroboramos. El 34% de los chicos de 9 a 11 años considera que tiene un consumo problemático de plataformas digitales y entre los adolescentes escala al 51%. ¿Qué es lo que más les preocupa? 2 ítems que más eligieron. El primero es querer usar menos el celular y no poder. Y el segundo es el impacto en su rendimiento escolar. Después los siguientes se relacionan con el rendimiento escolar. Hay uno que me gustaría que me digan si les preocupa o no, que tiene que ver con el sueño, ¿no? Nosotros estamos viendo todo el tiempo chicos que se quedan dormidos en la escuela, veo ahí que asienten. Claramente tiene mucho que ver con las pantallas y con la soledad y la falta de regulación. Y por último, si después trabajan con familias, para tirarles un dato positivo que se los puedan compartir ustedes a las familias de su comunidad, el estudio comparó algo interesante que es la presencia parental y el uso riesgoso. Y se ve que a mayor presencia parental, mucho menos uso riesgoso. O sea que las familias, ahí hay que trabajar en comunidad, en alianza entre la escuela y las familias. Bueno, ¿cómo los vemos, no? Desde la escuela, ¿cómo vemos a estos chicos hiperconectados? Me gustaría primero preguntarles si escucharon, y quién se anima a tirar una definición, ¿qué serían nuestros estudiantes siendo nativos digitales? ¿Alguien escuchó la idea de nativo digital? ¿Qué sería que sean nativos digitales? Que ya nacieron con la tecnología. Bien, tal cual. Bien, tal cual. Exacto, su historia ya comienza con la tecnología, lo cual es cierto, ¿no? O sea, en eso no podemos discutir, pero sí quiero discutir porque esta idea de que nuestros estudiantes sean nativos digitales implica, en general, o así lo estableció Mark Trensky, que fue el autor que dio inicio a esta idea de nativos digitales, en un libro que se llama Nativos Digitales, explicando esto de que, bueno, que al ser nativo digital, estos chicos también nacen con un montón de habilidades, ¿no? Y nos pasa a veces que nos maravillamos por ir desde el nivel inicial con chicos que decimos, mira, tienen 8 meses y ya sabe poner play, tiene 1 año y medio y busca en una plataforma un video que le gusta, tiene 8 años y se baja un juego online y lo sabe jugar, tiene 11 años, se baja la billetera virtual y a los 2 minutos entendió cómo usarla, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea es la que quiero que podamos romper. Los chicos no son nativos digitales y casi que me gustaría hacer tipo ritual urbano, no son nativos digitales, no hagamos una canción que lo repita, porque lo cierto es que pensar los nativos digitales nos hizo un daño enorme en nuestro rol adulto, en nuestro rol como educadores y también en las familias, ¿no? Porque sobredimensiona un montón de habilidades que en realidad necesitan potenciarse, que no vienen per se, no es que hubo una evolución tan rápida que estos chicos nacen sabiendo muchas cosas. Y sobre todo, porque la contracara del nativo digital seríamos los inmigrantes digitales, ¿no? En ese caso podemos pensar a nosotros como docentes que hay algo que nos cuesta, ¿no? Que no nos es natural, que tenemos que aprender formalmente a usarlo. Y eso en realidad tiene una base que la podemos entender, pero que no tiene que ver con habilidades digitales. Los chicos durante la primera infancia aprenden por intuición, ¿no? O sea, uno va generándoles estímulos y ellos van aprendiendo intuitivamente. Nosotros ya después ya cuando entramos al nivel primario, empezamos a introducirnos fuertemente en el pensamiento lógico-deductivo, ¿no? Entonces, sacamos conclusiones, creamos hipótesis. Las plataformas digitales están diseñadas a partir de estímulos intuitivos, ¿no? Entonces, cuando un niño logra poner play, tiene que ver con que su forma todavía de acercarse a las experiencias y sus sentidos actúan por intuición. Nosotros tenemos que pensarlo un poco más. Para si yo toco acá, ¿me vaciarán la billetera virtual? ¿Esto será una estafa? ¿Voy a perder todas las fotos? ¿Le estoy mandando este audio a esta persona? Empezamos a pensar, a generar como conocimiento y eso nos diferencia, es cierto. Pero no quiere decir que ellos sepan más. Tenemos mucho que aportar. En ese sentido, les traigo un autor, por si después quieren tomar nota para seguir leyendo. David Buckingham es un autor muy interesante en tecnología educativa. Tiene un libro que se llama Más allá de la tecnología y entre otras cosas le dedica varios capítulos en forma muy elegante porque los dos son ingleses, Prensky y él. Hay un montón de autores que critican la idea de nativos, pero Buckingham le dedica varios capítulos, tiene un montón de críticas, pero a mí me gusta para pensar desde la escuela 2. Una es, dice, estamos sobredimensionando las habilidades digitales de nuestros estudiantes. Quizás ustedes me pueden decir si lo ven. Después uno supone que saben todo y no saben enviar un correo electrónico,
¿no? No saben insertar una imagen en un archivo, no saben guardar en un pendrive, ni hablar de, bueno, programar, diseñar, ¿no? Indagar en inteligencia artificial. Ese es el rol fundamental de la escuela, porque los chicos tienen derecho a acceder a Internet, no solo a acceder, a apropiarse, a entender cómo funciona Internet, y si uno cree que son nativos digitales, suponemos que saben todo. Y después nos damos cuenta que si no hicimos mucho, terminan la secundaria y van a un primer trabajo y literalmente no pueden enviar un correo electrónico, ¿no? Entonces nos necesitan mucho, porque nosotros no queremos chicos pasivos todo el día scrolleando en redes sociales. No queremos que la forma de meterse en el mundo digital sea de esa manera, o únicamente de esa manera. Queremos que sean protagonistas, queremos que el futuro de Internet lo piensen ellos, que le pongan su cabeza, que los desafíe, ¿no? Si uno los deja, porque creemos, wow, las saben todas, porque están todo el día con un celu, lo más probable es que el uso protagonista sea mega pasivo, ¿no? Y aparte, algo que plantea Buckingham y que vuelve también como un lugar de la escuela, que a veces se divide y que yo creo que tendríamos que intentar unificar, ¿no? A veces está este lugar instrumental, ¿no? Que lo tenemos muy claro a veces en las asignaturas, bueno, que los chicos aprendan a usar tecnología, y después tenemos la mirada reflexiva, que Buckingham dice, ojo, no van de la mano. Que un chico sepa usar Roblox no implica que sepa cuidarse en Roblox. Que un chico sepa usar una billetera virtual no implica que pueda conceptualizar sobre el dinero digital, ¿no? Son dos carriles diferentes y a veces cuando vemos uno avanzado, creemos que el otro va en paralelo y nos corremos. Siempre hay que hacer la pregunta de, bueno, de este uso que está teniendo, ¿qué le aporto? ¿Qué preguntas estimulo que tenga? ¿No? ¿Qué mirada reflexiva? Pero a veces creo que también una linda invitación es que la escuela suele disociar, por un lado lo instrumental y por otro lado lo reflexivo, y hay que empezar a pensarlo como algo unido, como dos caras de una misma moneda que se puedan imbrincar un poco, porque lo cierto es que es lo mismo. Si yo uso tecnología, tengo que empezar a pensar la tecnología. Y si yo pienso la tecnología, también la tengo que usar para poder pensarla en mayor profundidad. Por otro lado, para seguir en esta pregunta de cómo los pensamos a nuestros estudiantes, y me tomo también esto de la invitación a pensar prohibiciones, regulaciones, como lo querramos llamar, desde la escuela, una idea para discutir un poco es la autorregulación, ¿no? Esta idea de que los chicos en general puedan, como punto de partida, autorregular el uso de pantallas. Que lo cierto es que sabemos que es difícil y que especialmente, bueno, nivel inicial, nivel primario, no están dadas las condiciones todavía para que autorregulen, en general, muchos de sus aspectos de su vida, y en el nivel secundario hay que ir viendo punto por punto en las edades que están teniendo y sus características y su desarrollo, si ya están dadas las condiciones para esta autorregulación. ¿Por qué? Después seguramente lo vean a posteriori y sé que después van a tener más conferencias, pero el cerebro nuestro se termina de desarrollar cerca de los 24 años. Y lo último que se desarrolla, que es el lóbulo prefrontal, es el que se encarga de establecer filtros inhibitorios. No decir, esto me dan ganas, pero no lo voy a hacer. Tengo un chocolate y decir, no lo como, ¿no? Y a veces nos cuesta, a los que tenemos un poquito más de 24, pero un chico de 8, una chica de 15, todavía está construyendo y le queda bastante recorrido para decir, esto lo quiero hacer, no lo voy a hacer. Y a veces creer que tienen esas capacidades de autorregulación nos corre del rol de guía, del rol de cauce que decíamos, ¿no? Si un hijo me pide comer todos los días helado, lo más probable es que él quiera comer todos los días helado y que mi rol sea decir, y no podemos cenar helado. Si me dice todos los días que quiere jugar a la Play, yo le voy a tener que decir, y no podemos jugar todos los días a la Play. Cuando uno lo deja, bueno, fíjate cuándo terminás, ya fue mucho tiempo, o usar el celular solamente con uso pedagógico, empezamos en un berenjenal, ¿o no? ¿No les pasa? Porque obviamente es tentador, a todos nos pasa, entro a TikTok y ya se me fue el uso pedagógico. Entonces yo también ahí empatizo mucho con ustedes en su rol docente, porque es súper difícil ese límite entre introducir, que sea consentido y que no se nos vayan. Por eso es complejo el tema y no es sencillo y hay que estar mucho en el aula para entender qué pasa ahí, pero sí creo que tenemos que corrernos de esta idea y que al menos la autorregulación las construyamos como un punto de llegada, no como un punto de partida. Y hay que acompañarlos mucho para que lleguen a esa autorregulación. Y de hecho, es probable que nosotros no estemos autorregulados con el uso de pantallas. O sea, que no estemos llegando nunca, ¿no?, al uso autorregulado. Nos cuesta, a mí me cuesta, no sé qué les pasa a ustedes. Entonces, entender que necesitan mucho acompañamiento para frenar ese impulso que les da ganas de mirar un poco más. Ahora, esta conversación que estamos teniendo y desde la escuela
no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la época. Y acá me quiero detener un poco, ¿no? La humanidad es por definición técnica, desarrolla técnicas desde que existe la humanidad, ¿no? Cuando uno ve cómo fuimos manipulando el bronce, el hierro, cómo inventamos la rueda, cómo creamos la máquina a vapor, bueno, podríamos tener 850.000 ejemplos de que la humanidad, como rasgo característico, produce artefactos maquínicos, técnicas, ¿sí? Eso es propio nuestro y nos diferencia justamente de otras especies. En cada época de la humanidad hubo protagonistas técnicos, ¿no? Y esas tecnologías no digitales, pero tecnologías, técnicas, como lo querramos llamar, claramente marcan la época y estimulan formas de vivir esa época, ¿no? La modernidad no hubiese sido la modernidad sin la máquina a vapor, pero tampoco sin la imprenta, y tampoco sin el reloj de muñeca, y tampoco sin la escuela, ¿no? Son técnicas que van estimulando que la sociedad vaya para un lado, respondiendo al momento epocal. Hoy nos toca esta época. No podemos salirnos de la época. Es decir, voy a dar un ejemplo concreto. No sé si les pasa, a mí si me diesen una aplicación que me decís, ¿cuál podés eliminar de la faz de la Tierra? Y de hecho es una pregunta que les hago a los adolescentes y les divierte. Ellos eligen TikTok, ¿no? Si pudieses eliminar una que te parece la más, no quiero decir tóxica, pero la más, ¿no? Nociva, bien, nociva. Ellos suelen elegir TikTok. Yo elegiría WhatsApp. No soporto más WhatsApp. O sea, me siento que me quema la cabeza, que la oficina se me traslada a WhatsApp, que estoy con estar siempre disponible, que no sé si viste mi mensajito, que perdón la hora, pero no me quiero olvidar, que perdón que te escribo un domingo, ¿no? Ahora, yo me puedo desinstalar WhatsApp. Ahora, yo no me voy a salir de la época donde la época lo que estimula es que estemos siempre disponibles, donde la época lo que estimula es que estemos todo el tiempo rindiendo y siendo productivos. ¿Es probable que mejore un poco? Sí, pero yo de la época no me puedo ir. Entonces, no es la tecnología, es la época que se apalanca en ciertas tecnologías para que vivamos de determinada manera. Y ahora, en esta pregunta, por la época, o en este doble clic por la época, lo que tenemos también es que distinguir qué tecnologías queremos estimular y qué tecnologías queremos guiar, ¿no? Y de vuelta la pregunta por la escuela. Los chicos necesitan esto, necesitan aprender a usar, necesitan meter mano, necesitan que los desafíe el uso digital. Sabemos que si no estimulamos esto, lo que más aparece es esto, es un uso muy solitario y pasivo, que no quiere decir que no tenga que existir, pero que tiene que estar regulado, ¿no? Porque ¿cómo estamos? ¿Qué invitaciones podemos pensar de la época? Yo les traje algunas, digamos, me pueden decir levantando la mano si se sienten que están en esa, ¿no? Por un lado, productivos. ¿Se sienten que hay una exigencia de que todo el tiempo sea de producción? Rendidores, ¿no? Que todo me sirva para algo. Entonces, tocas bien la guitarra, ¿por qué haces un Instagram de guitarra? ¿Por qué no lo vendes? ¿Y por qué este rato no haces un curso y no seguimos, ¿no? Y un loop medio como hámsters ahí. Y cansados, ¿no? Hay un libro que les recomiendo mucho, se llama La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han, un filósofo coreano que está bastante de moda, y que él explica un poco esto, ¿no? Esta época que nos exprime y que todo el tiempo productivo, de ocio, y cualquier tiempo que estemos despiertos está bajo la lógica del rendimiento. Entonces, termino una reunión y ya que y si me estoy tomando unos mates me da un poco de culpa y tengo que explicar por qué estoy tomando un mate tranquila, y en realidad tenía una reunión pero se me canceló, entonces me puse un poco a mirar el techo. Esa es la época, ¿no? Y hay que empezar a entenderla para ver cuánto le pasamos a nuestros estudiantes y también cuánto les está impactando a ellos. También estamos todo el tiempo entretenidos. Nosotros, los chicos, ¿no? Estamos todos en esta, no sé si lo notan. Y a propósito lo pongo entre comillas, porque hace un tiempo me empiezo a preguntar si eso es entretenimiento o es distracción. ¿Y por qué? Esta pregunta me la disparó una estudiante de hace un año más o menos, de quinto año, de una escuela, donde estábamos conceptualizando los usos digitales. Las redes sociales aparecían en un universo que era entretenimiento. Pero cuando terminamos el debate, ella dice, me quedo pensando que cuando yo estoy, como todos los días, tirada en el sillón 3 horas en TikTok, y yo termino, no siento que la pasé bien. O sea, yo no puedo decir, me entretuve, fue un buen momento. No sé si se sienten identificados. Una vez dice, estoy hace 40 minutos scrolleando, y no es que dije, che, qué divertido. A veces sí, obviamente vemos algo divertido, pero esa idea de entretenimiento, que en realidad creo que cada vez se relaciona más a distracción, a anestesia,
¿no? Estoy esperando el colectivo y entro a ver redes sociales. Tengo un rato en la sala de espera, entro a ver algo. No podemos estar sin hacer nada, obviamente también distraídos, multitarea, pero en el fondo insatisfechos, porque estamos como todo el tiempo necesitando de estímulos cortitos que duran muy poco, ¿no? Y que en el fondo cuando se van necesitamos otro, porque lo que nos estaríamos bancando mucho es el silencio, es el ocio, es la introspección, es el hacernos preguntas sobre la época. Delegando habilidades, ¿no? Es una de las grandes preguntas que nos venimos haciendo respecto, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pero que la podemos pensar en la historia también. Históricamente la humanidad delegó habilidades en la técnica, siempre. O sea, antes, por decirlo muy simple, caminábamos un montonazo y a alguien se le ocurrió, che, el caballo, podemos subirnos, y empezamos a caminar menos. Y es probable que la gente en ese momento haya perdido cierta capacidad de estar caminando un montón, ¿no? Y así podemos pensar en nuestros ejemplos, que somos todos medio generacionales. Yo antes para venir acá agarraba la guía Filcar y tenía cierta capacidad de ubicarme y retener el camino. No habría posibilidad que eso hoy lo haga. No me acuerdo ningún número de teléfono, no me acuerdo la dirección de nadie, ni el piso de nadie. Bueno, saliendo, llegando, puerta abajo, abrime. O sea, pues, ¿dónde vive? No sé. Entonces, esos son como capacidades que vamos delegando. Ahora el tema, y sí es lo que quizás es más incómodo, es que la inteligencia artificial es la primera vez que está delegando nuestro cuore, ¿no? O sea, una cosa es, bueno, mejor, no quiero caminar, bueno, no quiero pensar tanto el camino en colectivo. Ahora, si se va a poner con lo que es propio nuestro, es ese debate. Y ahí creo que la escuela también tiene que pensar, bueno, algunas habilidades vamos a delegar y cuáles fomentamos. Miguel Benazayag es un psicoanalista argentino que les recomiendo mucho si quieren también leer un poquito más, y él dice esto, estamos delegando un montón, pero no estamos incorporando demasiadas nuevas. Y creo que también ahí hay una pregunta interesante para hacernos desde la escuela. Entonces, si voy a delegar la capacidad de sintetizar un texto, porque me lo permite la inteligencia artificial generativa, de dar una entrevista, de buscar información, ¿qué le sumo? ¿Qué plus le sumo para decir, bueno, esto no lo hago más, pero esto sí? Entonces, me deja tiempo para esto que es interesante. Porque si no, ahí hay una trampita. Se supone que gano tiempo para hacer algo mejor, ¿no? Como, bueno, qué bueno, no tengo más que desgravar, qué bueno, no tengo más que sintetizar, entonces ahora no me estaría resultando, a mí al menos, que ese tiempo sea significativo. Termino haciendo más siempre, ¿no? También esto nos impacta a todos, pero me interesa especialmente pensar en nuestros estudiantes. La época nos está cuantificando la validación social. Algo que siempre tuvimos. No sé, a mí terminó hoy, me encanta que me den un aplauso, me digan, che, qué lindo que estuvo. Somos así las personas. Eso las redes sociales lo cuantificaron. Y esto me parece que es importante para entender que mucho de lo que necesitamos también en la escuela es poder entender la época en la que viven nuestros estudiantes, y aunque no sean nativos digitales, sí hay que poder empatizar con lo que les pasa. ¿A ellos les va a importar los likes? Sí. Si yo le digo, ay, ¿por qué te importan los likes? ¿No? A mí eso no me parece, es superficial. O podemos decir, bueno, es lógico, porque desde que ellos nacieron, esa validación social que tenemos los humanos está cuantificada. ¿Qué hago con eso que les preocupa? ¿Lo valido? ¿No lo valido? ¿O lo valido pero invito a hacernos preguntas, en todo caso? Pero sobre todo a nivel secundario, creo que lo peor que podemos hacer es invalidar lo que les pasa, es menospreciar su época, que es algo que a veces, desde el mundo adulto, solemos hacer a repetición, ¿no? Vos estás todo el día con el celular, solo te importan los likes, ¿no? Yo en tu época ya estaba haciendo cosas re importantes, pongámoslo en duda, pero bueno, eso nos aleja mucho, ¿no? Y hay que entender que ellos viven en esta época. Y hace también 3 semanas una chica me dijo algo que también me dejó pensando, era de 3er año, y me decía, mi papá todo el tiempo me dice que en su época, bueno, se quedaban y estaban horas sin distraerse, que quedaban un horario para una semana. Y dice, a mí me encantaría vivir eso, porque me lo dice, me parece re lindo, pero no lo tengo, ¿no? Y también estoy segura que si mi papá viviese esta época, estaría todo el día con el celular. O sea, no es un mérito nuestro esta diferencia, ¿no? Nacimos, yo viajaba en colectivo para la escuela 45 minutos, miraba a la ventana 45 minutos, no era porque era una genia de la introspección, es porque no tenía nada para hacer. Entonces, si nuestros estudiantes están esos 45 minutos scrolleando, como por ahí hacemos mucho de nosotros, es porque es lo que tienen a mano, ¿no? Entonces, no menospreciemos lo que les pasa, sino que incentivemos que en todo caso se puedan hacer más preguntas de esto que les pasa. Y en particular, en ellos, me parece que estos 3 ítems son a tener en cuenta, ¿no? Esta cuestión de estar siempre entretenidos, distraídos y en esta lógica ausente-presente con el mundo adulto. Entonces, algunos emergentes
específicos para pensar nuestro estudiantado, digamos. Les traje algunos, podríamos estar más tiempo. Esta es una cita que me dijo una directora de una escuela acá de Cava, también hace un tiempito, quiero ver si ustedes coinciden. Ella me dice, en el recreo antes había que poner orden para regular un poco el juego, que no se descontrole, y ahora tengo que poner docentes que les den ideas de qué jugar, porque no saben. ¿Pasa? ¿Es exagerado? ¿Es muy de nicho lo que me dijo? Pasa. Bueno, por eso yo les traía como algunos emergentes de esto, ¿no? Por un lado, estamos viendo una merma en la creatividad. No sé si hay docentes de inicial. ¿Lo notan? Que faltan como ciertas ideas, que cuando quieren dibujar te quieren copiar, que por ahí les cuesta como abrirse a la idea propia. Sí, bueno. Y también esto de la fantasía, lo cual es bastante lógico, ¿no? Si uno piensa que los chicos se están acostumbrando desde chiquitos a que las ideas vengan prefabricadas, ¿no? O sea, yo pongo play y me entretengo. Yo entro a un jueguito online y juego. Quiero hacer, ¿no? Todo es fácil, rápido y de entretenimiento asegurado. Entonces, el gasto que implica pensar una idea, que por ahí no sabe como yo quiero, tener que desarrollarla, es muy grande. Y hoy estamos viendo un impacto en la creatividad. Por otro lado, hay una idea que en los últimos meses empezamos a pensar fuertemente, que tiene que ver con este concepto de privación del juego, ¿no? Sabemos que los chicos tienen derecho a jugar, y no solo que tienen derecho a jugar, sino que es muy importante que jueguen. En la primera infancia, y podemos pensar en el primer ciclo de la primaria, tiene que ser protagonista el juego simbólico, el juego con juguetes, el juego libre. Y hoy, no sé si lo notan, me gustaría escucharlos, estamos viendo que cada vez a más corta edad se corta el tiempo de juego. ¿Lo notan? Sí, que les cuesta jugar, que no sostienen por ahí un juego, que los incomoda, que no se les ocurren ideas. Bueno, esa es una batalla, por decirlo de una manera, que yo creo que no podemos dar por perdida, ¿no? No nos podemos conformar con que, bueno, estos chicos ya no juegan, porque tienen que jugar. Lo bueno, sí. Yo trabajo en una escuela de Cava, donde tenemos un proyecto secundaria, en una escuela secundaria, donde una profesora presentó un proyecto que es el primer recreo sin celulares. Entonces, ahí se les dan juegos o cartas y bueno, los chicos se les dieron 5 minutos más de recreo, pero sin celulares, para jugar. Es una escuela bastante chica, son solamente una división de cada curso, pero los chicos se reengancharon. Es que en general cuando hay una propuesta se enganchan. De hecho, a mí me pasa mucho que por ahí psicólogos o psicomotricistas, terapistas ocupacionales que me dicen, llegan muchos chicos a consulta porque al fin dicen, no juega, tiene los juguetes ahí, todo el tiempo pide pantallas, no tiene mundo simbólico. Y sin embargo, en el consultorio juegan, pero automáticamente. ¿Por qué? Porque hay un entorno habilitador. Tenemos que, casi que desde las escuelas, motivar que las familias generen estos entornos habilitadores de juego y que el juego sea parte de la rutina. Porque en esta sociedad que nos invita a la productividad constante, una consecuencia muy notoria es la hiperproductividad en la agenda de los chicos, ¿no? Esto de que salen 8 horas de la escuela y después se van a robótica, básquet, inglés, y no les queda tiempo para jugar. Y necesita que haya un tiempo y un espacio para el juego, para encontrarse con sus juguetes. Yo el año pasado estuve en un proyecto en un barrio muy popular de González Catán, donde pregunté esto y para mi sorpresa las familias, que eran chicos de entre 3 y 6 años, me decían lo mismo. Me decían, tienen juguetes sin abrir, ¿no? Y no están jugando. Lo cual es esperable, ¿no? Si uno les da todo el tiempo un entretenimiento garantizado, obviamente que el cerebro, que es piola, va a decir, pará, yo sé si vos apretás ahí, yo no tengo que hacer nada y vos te entretenés, ¿no? En cambio, si yo me tengo que poner de acuerdo con mi amiguito, tengo que pensar una idea, me tengo que fijar si la caja queda ahí, que cómo lo armo, que por ahí no me sale. Y ahí aparece lo otro súper importante del juego, que el juego adaptativamente, evolutivamente, es indispensable. Está bastante estudiado que no somos los únicos que jugamos. Hay muchos otros mamíferos muy evolucionados que también juegan, y cuando uno estudia a partir de la teoría del juego por qué juegan, bueno, tiene que ver con generar situaciones controladas que después en el mundo adulto son importantes, pero que las practicamos, digamos, ¿no? Por ejemplo, la ira, ciertas emociones, ¿no? Entonces, el león, cuando hay muchos registros de los leones pequeños jugando, y uno va viendo que hay situaciones que van como
practicando ciertas emociones, por ejemplo, la ira. No es lo mismo que salga al mundo, ¿no?, de la selva de una y en la primera ira se lo coma otro león más grande, a que pueda ir controlando. A nosotros nos pasa parecido. Y uno de lo que nos está preocupando es cuando terminan la secundaria y pasan al mundo más adulto, no están con mucha dificultad para lidiar con la frustración, por ejemplo. Y una de lo que estamos observando, y de hecho les recomiendo mucho el libro La generación ansiosa, si lo pueden leer, que explica también que mucho tiene que ver con que durante la infancia, pubertad y adolescencia no estamos teniendo como simulacros, ¿no?, de frustraciones, de situaciones desafiantes, donde tengo que pensar qué hago, y después entonces paso a mi primer trabajo y mi jefe me habla un poco cortito y me agarra un ataque de ansiedad, porque no estoy pudiendo llevar esa situación, ¿no? Entonces el juego aparece ahí como algo que deberíamos que sea protagonista, y de hecho cada vez escucho más escuelas que tienen proyectos para estimular el juego, ya no el juego que me sirve casi que sin darme cuenta como una herramienta para aprender matemática, sino enseñarles a jugar. Lo bueno es que es un empujón, porque el impulso del juego está. Después, vinculado un poco a esto que decíamos del juego y de esta cita, sí. Ahí te van a dar micrófono, así te escuchan de atrás. Te van a, mira, si podés con el micrófono, así te escuchan bien. Sí, que me parece que el problema que tenemos hoy por hoy es que el juego no es relacional. Falta la comunicación con el otro y en el momento que se relaciona con el otro sale la ira. O sea, no se sabe entender que el otro me puede ganar, que a lo mejor yo no jugué de la mejor manera. Entonces, el tema de la comunicación en el juego es fundamental. Tal cual. Sí, ahí esta idea como de sintonizarme con el otro, ¿no? O sea, yo me tengo que poner de acuerdo, tengo que ceder o no, y entonces, bueno, veo las consecuencias, que me quedé afuera de este juego porque todos se pusieron de acuerdo y yo no. Todo eso es aprendizaje, ¿no? Y eso es lo que hoy está faltando, porque realmente es mucho más fácil poner un play y que haya una satisfacción inmediata. Después aparece también cierta preocupación importante, sobre todo en los más chicos, pero también en la primaria, y que trae consecuencias obviamente en el nivel secundario, del cuerpo. No solamente el cuerpo en tanto efectos físicos que estamos viendo, que tiene que ver con la visión, audición, ¿no?, demás, sino con la desconexión que hay entre el cuerpo y la mente, ¿no? Porque las plataformas se están ocupando de sobreestimularnos, digamos, mentalmente, cognitivamente, y el cuerpo, que es protagonista en la primera infancia y en la niñez, queda ausente. Entonces, cada vez también hay más recomendaciones de que después de ver pantallas haya actividad física, no de una clase de gimnasia, pero sí que hagan algo, ¿no? Porque lo que pasa es que quedan cargadísimos, porque están a full viendo algo, sobreestimulados, y después uno dice, bueno, ahora a dormir, y se quedan, ¿no?, como a 2:20. Y ahí hay mucha tensión, ¿no? Y hay que trabajar, incluso también cada vez hay más escuelas que empiezan a trabajar desde la o psicomotricidad o expresión corporal, esa volver a conectar con el cuerpo, porque también hay mucha torpeza en algunos casos por la desconexión que hay. Después aparece el apuro, ¿no?, como también una marca, como un efecto que estamos viendo, y también cómo pensar desde la escuela esta idea de valorar los procesos, ¿no?, que no todo tenga que ver con un resultado. Seguro la conocen todos, pero hay una educadora argentina muy hermosa que falleció hace un tiempo, Melina Furman, que trabajaba especialmente esta idea, ¿no? Me acuerdo del libro Cómo criar hijos curiosos, que ella cuenta ahí una investigación que se hizo donde se comparaba en una escuela a dos grupos, que a un grupo todo el tiempo le valoraban por el resultado, ¿no?, y que le iba bien y el éxito que tenía, y al otro grupo le valoraban lo desafiantes que habían podido ser y cómo habían logrado todo el tiempo generar nuevos desafíos cognitivos. Y cuando a los dos grupos les propusieron después un ejercicio, el grupo que estaba siempre valorado solamente los resultados, se quedaba con eso, no quería ir más allá porque lo que querían era nuevamente la validación por el resultado, y el otro grupo quería pasar al siguiente nivel. Entonces ahí creo que en esta época donde estas plataformas que estimulan tanto el resultado, el éxito, ¿no?, la productividad,
qué lugar le podemos empezar a dar a la escuela también a los procesos, ¿no? Al disfrute, que es algo que está obvio, que ya parece un montón, ¿no? Porque uno observa el proceso, pero quizás que sean proyectos específicos más vinculados a la improductividad, ¿no? A que no importa el resultado. Después, creo que un poco lo veníamos diciendo, pero me parece que es un tema en sí mismo, que deberíamos también empezar a preguntarnos, ¿no? Hoy, sin sonar exagerada, o al menos esa es mi misión, creo que hay un avance desmedido sobre la infancia en lógicas que tienen que ver con el mundo adulto, ¿no? Lo vemos en el consumo, lo vemos en la privación del juego, lo vemos en prácticas adolescentes que tienen que ver especialmente con redes sociales, en fenómenos muy específicos como, no sé si escuchan hablar de la cosmeticorexia, ¿no? Estas chicas que tienen su rutina de skincare antes de ir a la escuela, que son mini influencers y que hacen estos videos de, bueno, get ready with me antes de ir a la escuela y me hago mis tratamientos, que no es desde lo lúdico, sino que claramente es desde una imitación del mundo adulto. Y ahí creo que tenemos que tener un foco de resistencia, ¿no? Porque la infancia es una etapa de la vida y la adolescencia es otra, y ese avasallamiento del mundo del consumo específicamente también responde como un patrón de disciplinamiento de la infancia en esta lógica de productividad, ¿no? Que me sirve para algo esta infancia, pues lo único que hace es desordenarse, gritona, disparatada, bizarra. Bueno, no me encuadra en lo que yo necesito. Entonces vayamos avanzando, y ahí mucho tiene que ver con el uso prematuro de redes sociales. Y también creo que es interesante, estamos también en muchas escuelas transitando la Semana ESI. Yo ayer en una escuela, dentro de la Semana ESI, trabajé especialmente el tema influencers. Me parece que es un temón para trabajar, porque es un nuevo actor social que surge y que realmente hay que empezar a observar y a problematizar. No para que deje de existir, porque hay todo tipo de influencers, algunos están buenísimos, pero sí el impacto que está teniendo en la autoestima, ¿no? Ahí se empiezan a hacer bastantes investigaciones, porque el influencer, nosotros somos más también, ¿no? Medio del lado de los inmigrantes digitales, que no somos, pero vamos a tomar como referencia, y seguramente ustedes tienen mucho más claro el recuerdo de lo que eran los famosos previos a las redes sociales, ¿no? O sea, famosos, celebrities, estrellas, como lo queramos llamar, personas que claramente siempre existieron, a las que uno se quería parecer, por ejemplo, ¿no? Entonces yo veía los desfiles de Giordano en los 90 y qué lindo, mirá las piernas de Dolores Barreiro. Bueno, y uno sabía que a mí me generaba frustración, pero no había nada que hacer al respecto, o sea, no iba a suceder. Hoy, este nuevo actor social, los influencers cambian esa lógica y toman de esos famosos de antaño esta idea de, che, mirá qué lindo, yo querría ser como esta persona, ¿no? Es de nuevo un modelo a seguir, pero en base a la naturalidad, a la cercanía, a la espontaneidad. Y eso impacta en el autoestima, porque da todo el tiempo la sensación de que yo puedo ser como esa persona, que yo estoy a 2 minutos de parecerme a esa persona, que si yo sigo sus consejitos, voy a poder tener el pelo así, la cara así, ese nivel económico, esos viajes, esa decoración, esa paciencia en la crianza, y en realidad no es así. Entonces, me parece interesante, es una invitación a entender que como antes estas figuras, como llamados famosos, tenían un contrato de lectura muy claro donde se notaba la producción. Yo accedía a una persona a la que admiraba a partir de una entrevista, de una superproducción, y era muy claro que detrás había una edición total, ¿no? La isla de caras, y uno se imaginaba 35 personas alrededor de Valeria Massa en la arena. Hoy, esa misma persona en redes sociales te está mientras se está haciendo un mate. Entonces, todo es muy espontáneo. De hecho, cuanto más espontáneo, mejor. Esta tendencia de te hablo mientras me hago la rutina, mientras me corto las uñas prácticamente, porque lo que vende es la naturalidad y se ocultan las marcas de la producción, que existen, y que ahí es la invitación, a poder hablar de que hay producción. Tal cual, de complicidad, especialmente en las influencers que les hablan a las chicas. Ay, chicas, les doy este consejo, como si decimos que hacen una pijamada. Pero los varones, estos criptobro, estos varones de criptomonedas, los maltratan, ¿no? Los tratan mal, los insultan. Ahí no lo tengo terminado de estudiar, pero hay un fenómeno que es interesante para empezar a entender por qué los influencers que le hablan a los varones los tratan mal, ¿no? Sos un tarado si no haces $10.000 por mes, no te levantás a las 5 de la mañana y te haces 3 huevos revueltos. Los exigen, pero con el maltrato.
Y se va configurando también ahí un vínculo entre varones que es atender, ¿no? Entonces creo que es un tema re interesante para trabajar estereotipos, expectativas, impacto en mi percepción y también, bueno, cómo empezar a buscar influencers que se parezcan a mí, que me representen, que me sumen y que no me generen siempre un inalcanzable. Bueno, este tipo de influencer, como decíamos, ¿no? Mucho más vinculado a la plata fácil, a la mercantilización, al corrimiento del esfuerzo asociado al dinero. ¿Cómo estoy de tiempo? Perdón. Bien. Porque no... Bien, perfecto. Que son este tipo de influencers, como decíamos, mucho más asociados a los varones, les aparecen todo el tiempo, se configura como este significante solitario del millonario. Si ustedes lo preguntan a estudiantes de nivel secundario especialmente, van a ver que aparece esta idea, no de que me dan consejos para que me vaya bien en el trabajo, para que mi emprendimiento crezca, sino cómo hacer plata medio como out of context, sin ningún esfuerzo, fuera de la lógica de prácticas del trabajo, del esfuerzo. Entonces, bueno, sí para cerrar y también dejar espacio a preguntas, pero pensando, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Algunas preguntas yo traje simplemente para pensar como nuestro posicionamiento. Por un lado, creo que más allá de la prohibición o no, de la regulación o no, que realmente creo que hay que regularlo y sí creo que está bueno tomar la iniciativa y comparto de que el celular distrae profundamente, que el celular inhibe que haya experiencias en el aula de convivencia donde se ponga en juego también la frustración, porque es un refugio en muchos casos, ¿no? Esto, bueno, yo no me llevo bien con nadie, entonces me aíslo en el celular y pateo para adelante, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me inserto en el grupo? O sea, realmente yo celebro que haya regulaciones en ese sentido, pero más allá de eso, lo que creo que no podríamos nunca permitirnos es que no esté el celular, no quiere decir que no lo estudiemos. Y no solo desde el uso, digo, pedagógico, sino de que sea un objeto de estudio en sí mismo, conceptualmente. O sea, estimulemos las preguntas sobre ese celular, sobre esas plataformas, cuál es su modelo de negocios, cómo capturar nuestra atención, qué soy yo para esas plataformas, cómo y de qué manera me necesitan y por ende me estimulan. Todo eso, vuelvo al principio, estos supuestos nativos digitales no lo saben. Cuando yo le pregunto a los chicos cómo se financian estas plataformas que son gratuitas y que usamos todo el tiempo, no tienen muy bien claro. No, porque las descargas, no hay mucha claridad. Entonces creo que ahí es un tema súper importante, que aunque no esté el aparato, esté el celular como idea en el centro de la escena y las plataformas para hacerles preguntas, entenderlo, armarlo y desarmarlo. Después creo que también una invitación muy linda para pensar desde la escuela tiene que ver con la construcción de subjetividad, que hoy está como tomada por lógicas de hipersegmentación, ¿no? Entonces, esta idea de las plataformas me conocen más que yo, saben mucho de mí, y que al final quién soy yo queda asociado a prácticas de consumo, porque las plataformas lo que nos van recomendando es necesidades o consumos, y queda un poco pobretón el qué me gusta, qué me mueve, cuál es mi proyecto de vida. Que eso es lo que también impacta en la salud mental adolescente. ¿Cuál es mi proyecto de vida? Y después tenemos chicos que están terminando la secundaria y en orientación vocacional no saben qué les gusta. Entonces, tenemos que también trabajar en el fortalecimiento de esa subjetividad que no esté atada. Y creo que hay una gran alianza, es esta idea de la interioridad, ¿no? Porque el adolescente histórico que se encerró en el cuarto para odiar internamente a su familia o a quien sea, al sistema, a la humanidad, hoy se encierra en el cuarto, pero se distrae. Entonces necesitamos también que haya momentos de introspección, ¿no? Como lo querramos llamar, pero que nos pensemos a nosotros mismos, que pensemos el entorno, que hagamos como un paréntesis, ¿no? Esos momentos que la escuela puede hacer, decir, pensémonos un poco. Y agrego acá, que no, un poco tiene que ver, pero que lo noté en las últimas semanas, que creo que cuando nos preocupa la salud mental adolescente, un tema que tenemos que tener mucho cuidado es qué futuro les estamos contando que van a tener. Porque creo que estamos en un momento de mucho pesimismo, no sé si comparten, con el futuro. Puede ser cierto o no, no lo sabemos, porque al mismo tiempo es futurología, pero sí se está hablando desde la Segunda Guerra Mundial a esta parte, es el primer momento donde pareciera, o tenemos la mayoría, la sensación de que el futuro va a ser peor que el pasado. ¿Concuerdan? Bueno, eso impacta en los adolescentes, porque vos estás diciendo tu futuro va a ser malísimo. La inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo, la guerra, el hambre, no sé, los totalitarismos. Es como, bueno, esperá, entonces no quiero crecer mucho. Después nos preocupa que
¿no? Que tenemos adolescentes eternos. Motivémoslos a que haya un futuro, que ellos puedan construir que sea distinto y que ellos sean protagonistas. Pero ajustemos un poco esa lógica distópica y trabajemos un poco más en cierta utopía, aunque sea a construir. Después volver a esta pregunta de entretenimiento y distracción, que me parece que al menos es para empezar a construir, ¿no? De, bueno, ¿cuánto necesito entretenerme y cuánto necesito todo el tiempo distraerme con algo? Y por último, me parece interesante pensar esta idea, les paso un chivo, pero yo este año saqué un primer libro que se llama Cuidar las infancias en la era digital, y hay una idea que yo empecé a poner ahí que me parece que es interesante, que es pensar, bueno, tenemos que prepararlos a los chicos para estas plataformas y creo que la escuela tiene un rol muy lindo para pensar el contrapeso a estas invitaciones. No quiere decir fingir demencia, ni tapar el sol con la mano, ni una idea nostálgica de vamos a usar la guía Filcar, no. Sino, bueno, si yo empiezo a entender la época y a decir, la época nos invita a todo esto que dijimos. Bueno, ¿cómo contrapeso un poco eso, ¿no? ¿Cómo propongo en momentos de mayor tranquilidad, de procesos, de introspección, de ciertas ritualidades, ¿no? Que permitan entender cuándo algo empieza y cuándo algo termina? Y ahí quiero dejar espacio a preguntas, que haya aportes. Gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy directora de una escuela de educación especial muy grande. Empezamos en atención temprana hasta formación integral, que serían los jóvenes de la secundaria. Pero lo que nos está cruzando en estos momentos, si bien tenemos estas problemáticas en otros lugares, es atención temprana. Uh-huh. Es ese niño que llega sin mirada, es ese padre que no puede ver, que lo último que llegamos a hacer es una caja, pero no para alumnos, sino para padres. Y enseñarles a jugar. Esto, que no tenemos que enseñar al niño, sino al papá, Uh-huh. que lo mire, que lo acoja, que esté. Esta cosa de acoger, de que te pueda abrazar. ¿Y qué pasa cuando aparece derivado un niño de 3 años, ¿no? De un jardín, que junto con el pediatra hacen una derivación? Aparecen con el celular, y cuando sacas el celular aparece la disrupción, que era lo que vos decías. Aparece ese niño que no puedo contener, esa ira, ese enojo. Y gracias. No, a vos, eso da gracias. grandes aportes. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Yo me quedé pensando en el tema del entretenimiento. Yo hablo mucho con mis alumnos del tema de si saben aburrirse. Yo les cuento, que obviamente es de otra generación que no teníamos celular, que era aburrirme para mí. Entonces hablo mucho del tema porque, claro, ellos no saben aburrirse en el sentido de que ellos me dicen, ponele, sí, yo miro TikTok y me aburro mirando TikTok. ¿Y qué haces cuando te aburrís? Y sigo mirando TikTok a ver si encuentro algo que me saque el aburrimiento. O sea, hay como algo algorítmico que los lleva a estar todo el tiempo conectados y no poder salir de ahí. Entonces les digo, bueno, pero no sé, busca algo creativo, pintar, dibujar, escribir. Y como que hay que trabajar y hablar un poco de eso con los chicos porque como que ellos tienen esta idea de que el entretenimiento está solo ahí y hay un círculo vicioso entre el aburrimiento y el entretenimiento en donde nunca los deja el algoritmo salir de ese círculo. Y por otro lado, pensaba en la innovación educativa, que es lo que nos trae hoy acá a todos, y pensaba en esta idea de la pantalla en el aula, la pantalla como reemplazo del pizarrón, que me da un poquito de escalofrío cada vez que entro a un aula. No digo que no tiene que estar, pero digo cuánto valor le damos ya que esté en el aula ahí enfrente de todos, con mucha presencia, ya es un símbolo, es epocal, como decías, pero simbólicamente es muy fuerte y bueno, creo que es importante trabajar también y honrar el pizarrón. Tal cual. Sí, con lo que vos decís es interesante porque eso que vos planteás está bastante documentado de que las plataformas toman algunas lógicas de los casinos, ¿no? Y que, por ejemplo, esto que vos decís de estoy en TikTok, por ejemplo, me aburro, pero sigo en TikTok. Hay un documental, no sé si lo vieron, pero está buenísimo, que está en Netflix, lo cual es un poquito una paradoja, se llama El dilema de las redes sociales,
donde explican que ese movimiento está inspirado en la máquina tragamonedas, ¿no? Entonces, está como estratégicamente, de pronto me da algo que me gusta, sigo, ¿no? No me gusta, sigo, y entonces después me van a aparecer o los 3 iguales o ese videíto que me hizo reír 1 minuto y después el siguiente no. Y lo que vos decís, creo que no lo dijimos, pero también hay algo, a veces hay emergentes, como por ejemplo la crisis de alfabetización, que nos preocupa mucho, digo, lectoescritura, o la comprensión lectora, y cuando a veces uno hace el recorrido, no digo que sea causal solo por las pantallas, pero un chico que no hace movimiento de pinza correctamente porque está ya acostumbrado al escroleo y que no empieza desde la edad que tiene que hacerlo a hacer así, que agarra entonces mal el lápiz, que tarda mucho más en escribir, que tarda mucho más por ende en comprender lo que lee, y también la traza o de la tiza o del marcador en el pizarrón también tiene que ver con conectar el cuerpo con la escritura, ¿no? Y lo táctil creo que sí habría que prestar atención cuando se introduce. Tal cual, coincido. Yo creo que el buen uso de las tecnologías que tiene que ver con el uso docente, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una pantalla interactiva, un pizarrón interactivo, y sé que hay un tema que le cuesta a mis alumnos y que yo lo estoy explicando, o lo puedo grabar, y a ese alumno se lo puedo transmitir, y cuando él tiene que estudiar lo puede ver todas las veces que lo necesite hasta entenderlo, hago un buen uso de la tecnología. Obvio. Ahora, si yo pongo en un pizarrón una actividad como si fuera el pizarrón y la dejo y yo sigo haciendo otra cosa y dejo que los alumnos, bueno, ahí ya estoy haciendo un mal uso. Entonces creo que tiene que ver con esto que vos decís de una responsabilidad de todos, padres, alumnos, colegios, todos, que son las patas de una mesa para que todos nos podamos sentar a comer una buena cena, ¿no? Eso sería por ahí la metáfora. El equilibrio, tal cual. Ok, última pregunta. Perdón, buen día y muchas gracias. Reflexiono con respecto al tema de la adicción, más allá de la época, la tecnología relacionada con la adicción. Nosotros que, bueno, creo que somos como contemporáneos, en un momento en la escuela era preocupación el tema de que te fueras a fumar al baño y la adicción del cigarrillo. Después, en los 90, los 2000, el tema de la adicción al alcohol y siempre las familias en contra de esas adicciones. ¿No crees que es el gran problema el tema de que hoy en día la familia no está tan en contra de la adicción y no lo visualiza como una adicción? Sí, coincido. Creo que ahí el gran problema, sumaría, es la comodidad. Hay otros, en esos consumos problemáticos que nombrás, no hay comodidad. A las familias en general les viene cómodo, y lo digo incluso como madre, porque la verdad es que muchas estoy esperando el momento del día de ponerle la tele y que me deje de hablar, porque me habla mucho. Entonces, hay algo de la comodidad, que por eso es que yo decía, bueno, es para trabajarlo en comunidad con las familias desde el nivel inicial, ¿no? Entender la importancia de que ese uso sea regulado, que no es lo mismo cualquier uso, que no es lo mismo darle a un niño una tele para que vea una peli, que darle un celular y que esté scrolleando en TikTok, pero sí, coincido, porque creo que el cambio es ese. Hay otro tipo de consumos problemáticos que son más sucios, ¿no? Que molestan visualmente, que van más por fuera del sistema. Acá es justo un tipo de uso digital que aparte estimula todo lo que hoy se quiere. Entonces, que yo esté conectada, trabajando, disponible, aislada, individualista. Entonces, por eso es que es más cómodo para todos, para la familia, para el sistema, Entonces, sí, coincido, sí, sí. Bueno, creo que tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por la participación.